Hola amigos y amigas y bienvenidos a mi canal de flores y mariposas. En el vídeo de hoy vamos a revivir una orquídea de estas que tienes ya como una orquídea podrida o dañada y que casi estás pensando en tirar o botar a la basura. Pues no lo hagas. Y antes de hacerlo, mira este vídeo. En el vídeo de hoy vamos a restaurar y dar vida rápidamente a esta orquídea que te comento. Ya sé lo que estás pensando. ¿Crees que es imposible? Bueno, pues te animo a que veas el vídeo hasta el final y descubrirás la magia que vamos a aplicar hoy. Pero antes de comenzar, quiero recordarte que estás en el canal de Flores y Mariposas y que si todavía no te has suscrito, lo hagas ahora mismo para no perderte futuros vídeos muy interesantes que sacaremos en este canal. Asimismo, quiero pedirte que me dejes un me gusta a este vídeo, ya que nos ayuda mucho al canal. Gracias. Como te iba comentando arriba, si tienes una orquídea como la que estoy sacando en las imágenes, que ya estabas pensando en tirar al cubo del composto de la basura, en este vídeo te vas a dar cuenta de que no es necesario que lo hagas. Primero vamos a quitar todas las hojas marrones y amarillas, todas las hojas feas de la orquídea. La causa de la pudrición de esta orquídea son los hongos y bacterias que causan enfermedades. También voy a eliminar todas las raíces y las hojas dañadas. Para ello, recuerda que debes desinfectar las tijeras que vayas a utilizar. Cuando hayamos quitado todas las partes malas de la orquídea, miraré, pero todas, absolutamente todo, lo que está seco, lo que esté malo, todo eso fuera. Entonces ahora voy a lavar muy bien con agua lo que todavía está en condiciones de ser salvado. Ponemos un bol, lo llenamos bien con agua, le damos un buen baño a la orquídea y cuando ya esté bien limpia, pues lo que vamos a hacer es colgarla o tenderla como si se tratara de una prenda de vestir. Sí. La colgaremos en un lugar fresco durante 2 horas para que la orquídea se seque de una forma natural. Porque sí, nosotros la podemos secar, pero siempre hay algunas esquinitas, algunos lugares en los que queda algo de humedad y no queremos, ¿eh? Lo que queremos es que se seque bien y de una forma natural, así que la vamos a tener ahí colgada. Bueno, mientras esperamos vamos a necesitar una hoja de aloe vera. Cortamos un trozo y lo que vamos a hacer es que le vamos a quitar la piel hasta llegar al gel de dentro, que es lo que realmente queremos conseguir. Bueno, ahí lo tenemos. Ahora lo que vamos a hacer es que lo vamos a reservar para más tarde. ¿Veis qué maravilla? Bueno, con el resto de la hoja hacemos rodajitas, pero muy pequeñas, lo más pequeñito que podamos, y trocitos muy pequeñitos, porque claro, la piel de fuera es bastante dura. O sea, lo picamos todo muy bien. Y lo que vamos a hacer es que lo metemos en una picadora o batidora junto con 500 mililitros de agua. Porque nuestro objetivo, lo que queremos conseguir es que quede como un puré de aloe vera. Bueno, ponemos en funcionamiento la batidora, la picadora y ya veis qué maravilla. Es una preciosidad ese color verde. Bueno, seguidamente, con la ayuda de un colador, filtraremos los residuos que echaremos en el cubo del compost, porque para el cubo del compost esta aloe vera también es estupendo. Ya lo tenemos todo colado y ahora reservaremos esta jarra. Ahí la dejamos. Bueno, el siguiente ingrediente que vamos a necesitar para el abono de hoy va a ser el arroz y solo necesitaremos 3 cucharadas. Entonces ahora necesitamos una jarra en la que vamos a introducir estas 3 cucharadas soperas de agua junto con 500 mililitros de agua. O sea, el arroz con el agua.
Ahí lo tenemos, ¿veis? Bueno, le ponemos la tapa a la jarra y la vamos a dejar reposar durante 2 horas. Ya que lo que queremos es conseguir que todos los nutrientes del arroz pues pasen al agua. Ahí tenemos los 2 líquidos que están reposando. Bueno, 2 horas después es el momento de descolgar nuestra orquídea y de limpiar bien sus hojas con el trozo de gelatina o gel, no sé, de aloe vera que habíamos dejado antes reservado. ¿Os acordáis? Bueno, vamos a pasar esta gelatina o este gel por las hojas y limpiar bien. Esto ayuda a que las orquídeas marchitas se recuperen y crezcan muy rápidamente. Al mismo tiempo, también pues mata de forma muy eficaz bacterias y hongos patógenos que pudieran tener. Listo. Bueno, ahora en una jarra grande lo que vamos a hacer es mezclar tanto el batido conseguido con el que hemos triturado antes con el aloe vera como el del agua con arroz y lo revolveremos y mezclaremos bien. Bueno, ya está listo. Entonces el siguiente paso consiste en remojar las raíces de la orquídea en esta agua durante aproximadamente unos 30 minutos. Esto ayuda a que las raíces no se pudran y crezcan nuevas raíces muy rápidamente. Bueno, lo dejamos ahí, reposando 30 minutos. Bueno, ya habéis visto hasta dónde he puesto el agua. Y luego, ya pasados los 30 minutos, pues vamos a necesitar una maceta con un trocito de polispán, un palo que nos servirá de guía. Bueno, colocamos el corcho este blanco polispán en el fondo. Luego el palito de guía lo pinchamos ahí. Y ahora ponemos el abono de orquídeas y musgo para orquídeas vamos a necesitar para colocarlo arriba. Entonces colocamos primero la orquídea, la sacamos del agua, que ya han pasado los 30 minutos. Y entonces la idea es plantar en esta maceta nuestra orquídea. Y va a quedar sujetita con el palo que hemos puesto. Y mirad, con un ganchito de estos la sujetamos al palo. Y encima le ponemos el musgo. Al cubrir la maceta la orquídea con una capa de musgo, lo que vas a hacer es ayudar a retener mejor la humedad. Ahora metemos la maceta en un recipiente de plástico y regamos con el abono que hemos preparado anteriormente. Y seguiremos regando en adelante una vez por semana. Cuando ya haya absorbido bien el agua, pues sacamos la maceta del recipiente de plástico, porque lo que no queremos es que se nos pudran las raíces. Entonces ya ha recibido suficiente agua y ya está. Y luego el abono que nos sobra lo introducimos en un pulverizador para poder rociar igualmente las hojas una vez por semana. Y la maceta la colocaremos en un lugar luminoso. Mira, ahí estamos sacando la maceta del bol de plástico. La maceta la colocaremos en un lugar luminoso y aireado para que la orquídea se recupere fácilmente. Y ahí la vamos a dejar un mes. Y resulta que pasado un mes las hojas se vuelven más fuertes y observamos que ha crecido una hoja nueva ahí encima en el centro. ¿Fijáis? Asimismo han crecido muchas raíces nuevas. Esa es la hoja nueva que ha crecido y ahí están las raíces. ¿Las veis? Bueno, pues estas nuevas raíces ayudan a absorber mejor los nutrientes, por lo que la orquídea se recuperará muy rápidamente.
¿Ves qué bien, qué maravilla? Ahí está. Bueno, pero como el proceso aún no ha terminado, continuaremos regando y pulverizando nuestra orquídea una vez por semana. Y lo haremos durante 2 meses más aproximadamente. Entonces, veis, ahora la sacamos y la dejamos ahí aparte, como os he dicho antes, durante 2 meses. Y pasado este tiempo, ¿qué ocurre? Pues que la orquídea se ha recuperado por completo y se ha vuelto exuberante. Está verde y llena de hojas. Las raíces crecen con fuerza y producen muchas raíces nuevas. Bueno, ya ves que estabas pensando en tirar tu orquídea y resulta que con este sencillo método la orquídea se ha recuperado por completo y rápidamente. Espero que te haya gustado este vídeo. Comparte con familiares y amigos que les pudiera interesar. Gracias por quedarte hasta el final del mismo y te espero en el próximo vídeo. Un saludo.